De esta manera vamos a continuar esta velada cultural y el tema que abordaremos el día de hoy es Huancané y su trascendencia histórica. Como bien lo ha mencionado el presidente, el día de hoy tenemos un personaje muy importante. Él es poeta, historiador, profesor y por supuesto también activista cultural. Fernando Choquipionta Machaca, muy buenas noches y lo recibimos con fuerte voto de aplauso. Y asimismo también quiero agradecer la presencia de su madre en esta noche y bienvenida al Instituto Americano de Arte a la señora Carmen Machaca Condori. Un fuerte voto de aplauso también para ella. Buenas noches, bienvenido, adelante. Gracias. Miembros de la mesa de honor, nutrido público, las circunstancias me ponen otra vez en esta tribuna para hacer uso de ella. Y lo hago complacido porque se trata sin duda alguna de rendir el mejor de los homenajes a Huancané. En mi calidad de ciudadano, es un deber moral contribuir con nuestro pueblo y más aún resaltar y exaltar la grandeza que atesora Huancané. Sin antes permítanme señalar que en el año 2007 vine por primera vez al Instituto Americano de Arte, gracias a la generosidad del doctor Boris Espesúa Salmón, de Jospani, de Cristian Reynoso, Jorge Flores Aybar, que en paz descanse, y de muchos escritores, quienes auspiciosamente han estado involucrados con el tema de Huancané. Aquí se ha realizado un sinfín de actividades referidos a Huancané. Agradezco los epítetos que de seguro lo hacen de buen corazón, pero todo lo que voy a relatar lo hago como ciudadano. No me adscribo aún al mundo de la historia porque sé que me falta. Lo hago porque mi pueblo tiene mucha historia que contar. Y asimismo quiero hacer un hincapié a las personas que se han tomado la molestia de venir, en especial a mi mamá, que durante 20 años o más ha estado involucrada en este trajinar de la literatura. Muchas gracias, mamá. Me complace verte, estar junto conmigo y qué mejor aún, tú has podido encaminar en mí ese cariño por Huancané. Quiero pues empezar diciendo que mi papá dejó de existir hace 15 años atrás o más y me entregó un regalo muy valioso, que es un libro, que se llama La Historia de Mon. Creo que desde ahí he empezado un cariño especial por leer la historia de nuestra tierra. Desde entonces supe quién era Oquendo de Amar, Rita Puma y José Luis Ayala. Y otro libro que ha llegado a mis manos fue del doctor Felipe Sánchez Juan. Libros de esa naturaleza han permitido que tenga un cariño especial por Huancané. Si estas cosas relato es porque me gustaría dar este testimonio. En el año 2010 vino José Luis Ayala a Huancané. Les llevé a mi colegio César Vallejo y Moyó me dijo: Fernando, nosotros hemos venido por ti y tú no nos quieres acompañar a Huancho, no es justo. Les acompañé y me quedé embelesado del paisaje de Huancho y desde ahí le guardo un cariño a Huancho Lima. En ese sentido me voy a tomar la licencia
de hablar algunas cosas sustanciales de Huancané. Siempre he escuchado de una manera general que a Huancané se le considera la provincia más antigua de la región de Puno. Pero cuando uno le pregunta a tal cual ciudadano por qué es la provincia, y a veces no hayan qué decir. Y es necesario enfatizar, Azángaro cumple más de 400 años, Juli de la misma manera, Puno más de 650 años. Lo que sucede es que Huancané no celebra su fundación española. Ojo, lo que Huancané está celebrando es la categoría como provincia. Huancané, según los registros bibliográficos, ya existió desde la época del incanato. Huancané en realidad este año ha cumplido 483 años de vida colonial. Y como vida republicana, 200 años, que justamente fue el 21 de junio del 2025. Dado que hace 200 años se ha creado Huancané como distrito. Entonces les pongo en conocimiento este detalle porque es necesario un poco reconocer nuestro pasado. Y Huancané ha tenido una variedad lingüística en el sentido de que en Huancané se hablaba antes el puquina. Entonces afirma Guamán Poma de Ayala, Polo de Ondegardo e Inca Garcilaso de la Vega, que si bien es cierto son cronistas españoles y conocen mucho más, reafirman que Huancané siempre ha existido, pero era escrito con el nombre de Huacani, luego Huahuani y posteriormente Huancani, que significa etimológicamente piedra sagrada. Ya desde el gobierno de Ramón Castilla recién se empezó a llamar Huancané. Entonces, quiero basarme específicamente a varios aspectos de Huancané, en especial a sus gestas libertarias. A Huancané se le considera como uno de los lugares rebeldes, cosa que ha sacado, digamos, un honor a Azángaro. Azángaro enaltece muy bien a Vilcapaz y Huancané no puede estar, digamos, disipado de esa grandeza. Huancané ha participado en la gesta de Tupac Amaru II, ha participado en la guerra con Chile a través del glorioso batallón Huancané, también en la rebelión de Juan Bustamante Dueñas. De ahí tiene conocimiento Antonio Riveros y que lidera también el glorioso batallón de Huancané. Y desde luego la rebelión de Huancholima. Antes de los 100 años ha habido personas que se han interesado de manera incondicional. José Luis Ayala Olazaba, Fidel Mendoza Paredes, Leoncio Mamani Coaquira, que le decimos cariñosamente como Cachucho, que en paz descanse, un gran amigo, y también el doctor Felipe Sánchez Juan. Ellos ya han trabajado el tema de Huancholima. Tal vez no se le ha dado la prestancia que se merecía, pero actualmente, poco a poco, ya se le está dando la importancia, por decirlo menos. Huancané ha tenido varios personajes. Una de ellas es, sin duda, Andrés Ignacio Cama Condori. Él es un cacique, nacido en Asillo, pero su participación ha sido tan trascendental que ha enmarcado una pauta en la historia oficial. ¿Por qué? Porque también lo hace mención Sinesio López, también lo menciona Jorge Basadre. Él participa mucho más antes que Tupac Amaru II. Su insurgencia data desde 1737 hasta 1739. Y todo el año de Guatacoa, que actualmente es el distrito de Guatazani, ha sido parte donde los huancaneños se han sumado y ha logrado vencer a la corona española. Y él ha muerto cruelmente en Cusco. Y en Guatazani hay un monumento dedicado a este personaje,
que el profesor Agustín Zulca le ha edificado su monumento. Y en Huancané hay una avenida dedicada a Andrés Ignacio Cama Condori. Entonces, cuando uno recapitula estos detalles, llega con la incógnita en decir, Huancané siempre ha existido. Mira, desde 1737 ya existía el nombre de Huancané. Incluso Charles Gibson, que es un historiador estadounidense, afirma que Huancané fue creado en 1668. Jaime Ruiz de Camacho señala que fue en 1701 y Jorge Riego del Ávila señala que fue el 12 de octubre de 1722, cuando se terminó de construir la iglesia de Huancané, y era creado con el nombre de San Santiago de Huancané. Muchos conocemos que la fastuosa festividad de Huancané es la fiesta de la Cruz. Pero mucho más antes ha sido la fiesta de San Santiago, que ahora ya no existen. Solamente celebran un grupo diminuto, pero no con esa efervescencia. Bueno, ¿por qué señalo estos detalles? Porque aquí surge un gran personaje, motivo por el cual nos dicen matacuras. Para algunos suele sonar ofensivo, para algunos con orgullo, ¿no? Pero así nos han conocido. Y eso también señala el doctor Leonidas Cuentas Gamarre en su libro Enfoque Antropológico, Social y Económico sobre los huancaneños matacuras. Hay un cacique que ha nacido en la comunidad de Joraca, se llama Inti Condorena. Inti Condorena era un hombre muy hábil, muy sagaz, que incluso tenía la cercanía con Pedro Vilcapasa. En Ayaví era Huamán Tapara, en Juliaca era Andrés Ingaricona, sucesivamente. Inti Condorena, harto de los desmanes de la casta española, porque Huancané estaba sentado del linaje español. Antes en Huancané existían los apellidos Porcellés, Iparraguirre, Rivadeneira. Esos apellidos había en Huancané, y que contrajo no nupcia alguna, sino un sentimiento íntimo con mujeres indígenas. Entonces de ahí surge otra clase de huancaneños que abusaban, tanto los curas como la corona española. Es ahí donde Inti Condorena decide pasar cuchillo a todas estas personas, incluso a 5 curas, tal como la afirma Modesto Basadre, que viene a ser el tío de Jorge Basadre, en su libro Riquezas Peruanas, que fue publicado en 1884. Entonces él señala que Huancané ha sido talado. Por aquellos años ese término, que ahora significa, ha sido quemado Huancané. Huancané ha sido 3 veces quemado y 3 veces repoblado. Entonces es por esa razón que Inti Condorena decide acabar con el pueblo de Huancané. Lo único que quedaba es la iglesia de San Santiago de Huancané, que esa iglesia se ha terminado de construir 22 años, que actualmente existe en la plaza de Huancané. Entonces él se escapa, llega a Zángaro, como era su íntimo amigo Vilcapasa. Primero le ejecutan el 8 de abril de 1782 a él, y posteriormente a Inti Condorena. Desde entonces ya nos hemos quedado con el apelativo de matacuras, desde la época del virreinato. Ojo, que es necesario puntualizar. También hay otros argumentos que es válido, ¿no?, desde el punto de vista histórico. Pero le doy fe porque ese libro se ha publicado en el tiempo, también en la época, y en gran medida hay cierta certeza, ¿no? Bueno, también hay caciques como Lorenzo Huanca, Nicolás Zanca. Algunos señalan que es del lado de Lampa, u otros señalan que es de Taraco. Caso como Hugo Didí, que es un historiador juliaqueño y bien respetado, señala en su libro Temas Históricos de Juliaca que es de Taraco. Él ha muerto en Lampa por el coronel Arias, también se ha sublevado con los españoles. Y hay otro personaje llamado Pedro Casilla, que aquí don Faustino es de la tierra de Cojata.
Pedro Casilla, muerto cruelmente en San Antonio de Poto, que ahora es conocido como Anamea, fue de una manera brutal que murió, y en el himno de Huancané aparece su nombre y también hay una calle dedicada en Huancané. Y hay un personaje que también ha causado impacto y ha sido abordado por Emilio Vázquez en su libro Juan Bustamante Dueñas. Es un personaje muy importante en la historia, pese a tener dinero, ha sido diputado por Lampa, un hombre, por decirlo menos, bien sostenible en la parte económica, viajó por el mundo, pero su corazón, su sentimiento ha podido más para involucrarse con los indígenas de Huancané. Incluso él participó en la batalla del 2 de mayo de 1866. Incluso él ha sido matado de un solo hachazo en el distrito de Pusi por orden del coronel Andrés Recharte. Entonces, toda esta explosión de personajes hace que los huancaneños mantengan viva esa rebeldía. También ha habido, por otro lado, el glorioso batallón huancanero. Doy fe porque en el libro de oro que se ha publicado en 1977 por el doctor Julio Mendoza Díaz, incluso ahí colabora el doctor Felipe Sánchez Huanca, hay una hoja en especial donde aparecen todos los nombres, los que han participado, gente de Inchupalla, de Mo, de Conima, de Rosaspata, de Vilquechico, de Huancané, jóvenes aymaras, quechuas. Entonces ellos han estado involucrados a través del glorioso batallón Huancané. Así como Huancané también tuvo Puno. He ahí la clara muestra de Manuel Pino Bedregal. Le han dedicado incluso un parque. Puno ha tenido su batallón, Ayaviri tuvo su batallón, Juliaca tuvo su batallón, y esto suscitado en 1879. Y Huancané ha estado presente en la batalla del Alto de la Alianza, y principalmente por varias personalidades. Una de ellas es de Félix Olazábal Romero. Él es natural de Mo, ha tenido conocimiento de cómo servir a la patria. Él ha llegado a ocupar el cargo de coronel y tenía los conocimientos básicos de cómo mantener una estrategia militar. Luego Antonio Riveros Miranda, oaxaqueño, pese que él ha nacido fuera del Perú, pero sí involucrado, porque previamente ha estado participando con Juan Bustamante Dueñas. También hay un personaje de Cojata que se llama Sebastián Ajahuana Cama. El muy niño se fue a Cusco a pertenecer al cuartel cazador de Cusco. Sin embargo, ha participado en la batalla de Arica. Le han disparado del pie, aún así quería participar. Le solicitó al presidente Óscar Benavides que se le reconozca por su entrega patriótica. Le negó, regresó a Cojata, murió en la pobreza. Hay otro personaje llamado Mariano Perea, quien tuvo un vínculo amical con Andrés Avelino Cáceres. Y cuando Andrés Avelino llega al cargo de presidente, le llama para que asuma un cargo, pero también ha estado involucrado. Y también se destaca Anselmo Morales, que él es de Inchupalla. Él ha muerto en los arenales de la batalla del Alto de la Alianza. Y tantos huancaneños, solo menciono estos personajes porque han sido parte de la guerra con Chile. Así que Huancané sí ha estado presente. No, es otra cosa que en los libros oficiales no se le menciona, pero sí está en el libro de Juan Luis Ayala Loaiza, llamado La Historia de Huancané. Sí está en el libro del doctor Felipe Sánchez Huanca, ensayo monográfico de Huancané. Lo que pasa es que esos libros no se han reproducido en gran cantidad, y creo que es un deber moral leer esos libros como ciudadanos. Y desde luego la gran gesta de 1923. Pero antes de la rebelión de Huancho, surge Los Mensajeros del Altiplano, que dicho sea de paso, el doctor Jaime Ardiles publicó hace poco un libro llamado Los Mensajeros, tanto de Chucuito, de Cepita, de Ilave, así como también gente de Huancané,
han estado presentes, casos como Melchor Putipa Luque y Pedro Nina Putipa Corimaigua. Huancholima merece mayor tratamiento académico porque han tenido una idea muy ambiciosa. Ellos se han autorreconocido como capital del Perú, pero no ha sido oficializado por el gobierno de Leguía. A guisa de comentario, todos son provenientes de Huancané, pero también ha estado involucrado gente de Miquechico, de Rosaspata y de tantos lugares que sea aledaño a Huancané. Quiero resaltar la figura de Evaristo Corimaigua Carcasi. Es el primer huancheño que ha sido fusilado el 16 de diciembre de 1923. Quiero resaltar la figura de Mariano Luque Corimaigua. Mariano Luque nunca ha ido a la escuela, ni al colegio, ni a la universidad, pero él se ha autoformado. Él no solamente ha creado la escuela Aña Aña, en Huancho, en 1910 hasta 1921, ha creado 3 escuelas. Los gamonales, los gendarmes quemaron. Quien va a Aña Aña va a encontrar los cimientos en todo acabado. Solamente permanece la escuela. En ahí se formaba a las personas mayores de 50, 60, 70, 80 años, cuyo maestro era Mariano Luque Corimaigua, desde la medianoche hasta las 4 o 5 de la mañana. Les enseñaban sobre tema político, analizar las obras y tantas cosas más. Incluso les enseñaban a la costurería, a la carpintería. Era completo y era liderado por Mariano Luque. ¿El cómo murió? Murió un 10 de enero de 1924. Lo llevaron con engaños, diciéndole que les llama la subprefectura. Pero lo que no se dieron es que le hicieron dar vueltas por la plaza de Huancané, lo llevaron al río Cocauta y fue el primero que fue disparado. Así murió Mariano Luque Corimaigua. También quiero resaltar la figura de Antonio F. Luque, que es muy conocido en Huancané. Él, sin ser abogado, pero le gustaban las leyes. Era un hombre muy acucioso con las normas. Incluso fue el defensor de los huancheños quienes se han rebelado. Se presentó a la sala constituyente de la época para defender a muchos de sus hermanos. Incluso él vino junto con Carlos Condorena el 1 de enero de 1923 para decir en la asamblea de Mucuraya: aquí está el documento que tanto hemos esperado y podemos crear ya nuestra capital, Tahuantinsuyo. También está la presencia de Rita Puma, algunos lo conocen como Rita Poma. Ella murió a los 24 años, muy jovencita. La envenenaron, la patearon, la llevaron con la cincha del caballo por la plaza de Mo. Ni aún contentos los gamonales, la colgaron en un árbol y agonizando murió. Así murió Rita Puma. Joven, fue maestra de la escuela Aña Aña y ella creó con esa experiencia su propia escuela en Mo, llamada Chunuño. Obviamente que hay varias hipótesis. Recuerdo haber leído el libro de Rodolfo Milla, que dice en el libro Oquendo que fue una anciana. Entonces, esta figura emblemática siempre va a ser una controversia, porque al fin y al cabo la historia es inacabable y por lo tanto el lector tiene que manejar obviamente sus herramientas de análisis. La figura de Mariano Paco Mamani, el autor del Himno a Cusco, el gran Cholo Nieto, amigo de Pablo Neruda,
le dedica un poema a Mariano Paco Mamani, sin conocerle. Es como Picasso, no le conocía a Vallejo, pero lo pintó de la manera más similar, ¿no? Y le cataloga como el Lenin Aymara a Mariano Paco Mamani. Algún día te veré entre las cenizas, entre las oquedades, entre las cumbres, pero en mi corazón te mantengo como si fueras un Lenin Aymara. Así lo describe. Y ese poema está en el libro Huancholima, que ha sido escrito por el doctor Felipe Sánchez Huanca. Creo que ese detalle distingue mucho a las obras de varios escritores. Mariano Paco ha servido al cuartel, era un hombre muy valiente, le dispararon, ha sobrevivido, los gendarmes le informaron diciéndole que ya Mariano Paco murió. Sin embargo, ha estado auscultado dentro del río Cocauta, se quedó por varios meses oculto en una cueva, pero no faltaron paisanos suyos que le delataron, le dijeron, sigue vivo Mariano Paco. Pero es un gran hombre. Fue al Congreso, se bajó el pantalón y dijo con orgullo, no me mataron los gamonales, ni la gendarmería del Estado. Así de valiente fue Mariano Paco. Y también quiero señalar al gran Carlos Condorena Yujra. En realidad su nombre es Carlos Condori Yujra, pero lleva ese apellido de Condorena en honor al cacique Inti Condorena, en memoria de él. Y desde ese entonces ya es bautizado con el nombre de Carlos Condorena. Él desde muy jovencito ha trabajado en los vapores de Bolivia, Puno, viceversa, pero le gustaba el tema del anarcosindicalismo. Y Mariano Larico Yujra, quien es su primo, le presenta a Mariátegui. Mariátegui ha estado muy involucrado con la rebelión de Huancholima. Los manifiestos de 1923, no sé en qué número se publica en la Mauta, pero ideológicamente le asesora. Por eso es que Carlos Condorena llega a ocupar la prosecretaría del Comité Pro Derecho Indígena, junto con Ezequiel Urriola, junto con Pedro Zule, con Dora Mayer. Hasta ese rango llegó. Carlos Condorena se dirigía con facilidad a Mariátegui, al presidente de Estados Unidos. Eso no es invento, está en el libro de José Luis Ayala. Entonces, Carlos Condorena se autoproclama presidente del Perú. Rita Poma, la ministra de la Mujer. Evaristo Corimaigua, el ministro de Justicia. Mariano Paco, el ministro de Defensa. Antonio F. Luque, el ministro de Derecho. Mariano Luque Corimaigua, el ministro de Educación. Todos estos personajes en Huancané ya tienen nombres con sus letreros respectivos. Después de 10 años, la lucha sigue, porque faltan aún unos 5 o 6 todavía. Y gracias a Dios, la sociedad de Huancané va revalorando, va a haber un nuevo barrio que están en disputa si llamarlo barrio Walla Walla o barrio Matacura. Entonces, esa es la idea, llegar a la colectividad humana, internalizar nuestra historia. En ese sentido, creo que esos aspectos hacen que Huancané siempre ha sido un rebelde por antonomasia. No quiero cansarles mucho, quiero mencionar también de los historiadores huancaneños. Historiadores como el doctor Felipe Sánchez Huanca, Leonidas Cuentas Gamarra, Juan Luis Ayala Loaiza y José Luis Ayala Olazábal, como Leoncio Mamani Cuaquira, han hecho bien a Huancané, porque han contribuido. Aplaudo y saludo los libros que han dejado ellos. Muchos han muerto, a excepción de José Luis Ayala, que es huancaneño y ya ha llegado a publicar 100 libros, al igual que el aprista Luis Alberto Sánchez. Ayala se caracteriza, ¿no?, por su trabajo intelectual, pero todos ellos han contribuido con la historia de Huancané. La pregunta sería,
¿Qué hubiera sucedido si nadie de ellos hubiera publicado un libro? Tal vez hubiéramos desconocido en absoluto la historia de Huancané. Porque esos libros nos acercan, nos aproximan. Obviamente que no es la historia total, porque gran parte de la historia de Huancané, de Model, de Chico o de cualquier lugar de la zona norte de Puno, está en la Argentina, está en Bolivia. Porque nosotros antiguamente hemos pertenecido a la cédula real de Buenos Aires, de La Paz, etc. Y por lo tanto, estos trabajos encomian el valor intelectual, sobre todo de muchos personajes. También hay poetas como Leoncio Luque Cota, que es huancaneño, ganó el premio Copé de Oro, un premio ambicioso y caracterizado como el Nobel peruano, ¿no? Como el doctor Boris Espesúa, Alfredo Herrera, y desde luego para el orgullo nuestro está Leoncio Luque Cota, Fidel Mendoza Paredes, y quiero resaltar la figura de dos hermanos. Son ellos moeños, pero su trabajo protagónico en Huancané ha sido muy favorable. Que muchos de ustedes, tal vez los que ya han migrado a esta ciudad, me refiero al doctor Julio Mendoza y Vicente Mendoza Díaz. Vicente fue la persona que me ha recepcionado a Pablo Neruda en Puno. Viajó con facilidad con Jorge del Prado. Se entrevistó con el cosmonauta soviético. No me recuerdo el nombre, pero tenía esa cercanía. Julio Mendoza trajo a su casa a Francisco Chuquihuán Cayulo, a Gamaliel Churata. Su casa era un lugar especial para estas tertulias. En la casa de los hermanos Mendoza Díaz se ha creado el Club Libro y Deporte Humberto Luna en 1910. Pero ahora la gente pasa y no sabe de la valía de ese hogar. ¿Cuánta falta nos hace la historia? Este año que se ha conmemorado 200 años, el alcalde de Huancané, la regidora de Cultura, el subgerente de Cultura, se han olvidado de este acontecimiento. Y es necesario recapitular nuestra historia para sentirnos orgullosos de ese aspecto. También hay personajes, poetas, como la señora Carmen Luz Ayala, la hermana de José Luis, la poeta Nobel Yemira Maguiña, Cutipa, que también es de Huancané, y ellas vienen contribuyendo. Y quiero señalar algo que es muy importante. Huancané ha tenido 3 alcaldesas para el orgullo de las mujeres. Una fue Dora Madueño Bedoya, que fue elegida en 1945. Los diarios de la época señalan que fue la primera alcaldesa del Perú elegida por voto popular, y para el orgullo de los huancaneños, en esta tierra indómita de Huancané. La segunda alcaldesa fue Hermelinda Salas, o Hermelinda Perea de Salas, si no me equivoco. Ella fue la que ha construido la torre de Huancané. Los que conocen Huancané, hay una torre, ¿no? Nunca iba a ver la torre de Huancané. Cuando fue Pablo Toquia Pasa diputado por Huancané, porque él es natural de Conima, para congraciarse con la gente, trajo un reloj de Lima. Incluso en Precosani había un comunicado: si bien el diputado Apaza sabe lo que le va a pasar, así que no sabe el suceso que le va a suceder, algo así, ¿no? Entonces, para congraciarse, acercarse, trajo el reloj, y estaba ahí abandonado por muchos años. Fue la alcaldesa Hermelinda Salas que toma la decisión en edificar esa torre. Ella es la que construye. Así que más de 70 años ha existido ese reloj. Hay un centro cultural que un exalcalde que no vale la pena mencionar, lo bajó el reloj y lo tiene abandonado hasta ahora. No saben de la valía de la reliquia. Está abandonado en el centro cultural que ha funcionado una semana en Huancané. Y es algo indignante, ¿no? Bueno, casos así pasan en Huancané, y no es malo señalarlo. Y la otra alcaldesa es la señorita Lucelia Riveros Huertas, que le gustaba la poesía,
Incluso la doctora Lourdes Pacoricona le ha antologado en su trabajo literario, y me parece muy saludable que haya rescatado nuevas voces. También Huancané ha tenido artistas plásticos, ¿no? Aquí se encuentra uno de ellos, Denis Quispe Valencia, a quien le solicito que se ponga de pie y tributarle fuertes aplausos, ¿no? También está un gran amigo, Edgar Gómez Mamani, que es conocido como Sheriff. Él hace los trabajos alusivos a la fiesta de la Cruz. También está Javier Luque Mamani, Ruth Ingaluque, Mayuli Ortiz, si no me equivoco. Son jóvenes promesas que aquí de unos años van a dar que hablar en la posteridad. Y me parece muy bueno que Huancané tenga esa ascendencia pictórica. Por consiguiente, quiero también resaltar las voces singulares de la música huancaneña. Aquí también se encuentra la ingeniera Marilia Sánchez Rodríguez. La voz, por favor, ingeniera, hija del doctor Felipe Sánchez Huanca, ¿no? Voz de los chiriguanos de Huancané. También está, que en paz descanse, la señora Matilde Yupanqui Ramos. Me estoy olvidando de un gran personaje, y me parece injusto, del señor Fermín Aguilar Carpio. Él ha compuesto hermosas canciones, esa canción emblemática, 19 de septiembre, es su canción. Tengo el corazón herido y sangrante. Eso es la canción, incluso los chapis del Perú lo cantan. Fernando Belaúnde Terry le vino a visitar la casa de Fermín Aguilar para felicitarle. Fermín Aguilar es un gran músico que doña Matilde Yupanqui empezó a interpretar desde muy joven. La señora Cornejo, ¿cómo se llama? Que cantaba también, mamita, tal vez Virginia Cornejo, que ha muerto en el olvido, pero su voz queda perenne. Y bueno, de los centros musicales, quiero mencionar así para no cansarles mucho, así en forma cronológica, una de las agrupaciones más antiguas de Huancané, porque las estudiantinas, los centros musicales, no se gesta propiamente dicho en Huancané, sino en Cojata. Cojata antiguamente era un emporio. Ahí trajeron los sombreros porcelinos, ¿no? Desde Europa. Cojata tenía una explicación inigualable en el comercio. Hipólito Sánchez. También hay un señor Felipe Sánchez Cordero, ¿no? Gente que han apostado por la economía, por la lana y por tantos aspectos más. Y en Cojata hay una foto de 1925 que están con sus instrumentos musicales. Imagínense, en el Cerrito Calacumo. Ojalá pues que en el bicentenario que ya se acerca se pueda hacer muchas cosas. Sin embargo, quiero señalar al Centro Musical Huancané, que en 1957 ha ganado en un concurso departamental. Se llevó la zampoña de oro, imponiéndose como el primer lugar. Por primera vez cantaron las hermanas Béjar, Alcide y Selmira Béjar. Y ahí estaban desde muy joven don Sulpicio Quispe, Manuel Aguilar, que ambos viven. Y miren, son personalidades que este 19 de septiembre le han podido distinguir a ambos. Pero cuánta piscicultura a veces tienen las autoridades, ¿no? Al centro musical Los Chiriguanos de Huancané, emblemático, 24 de junio de 1968, fundada por el doctor Felipe Sánchez. Incluso el Che Guevara estuvo en la casa del doctor Felipe. Y hablar del doctor es pues otra conferencia que se dará en la posteridad. También está la estudiantina Alma Aymara, fundada por don Fermín Aguilar en 1969. El Cuarteto Huancané,
en 1963. Aquí está don Cosme y muchos huancaneños que han escuchado la voz singular de Amílcar Alemán, de José Alemán, de Sulpicio Quispe en el acordeón, del popular Cotón con la guitarra, también el profesor Cucharas, Ignacio, que siempre han acompañado. Y linda música. Luego ha surgido el grupo Sangre Chiriguana, que muchos de ellos ya han dejado de existir, algunos permanecen. En fin, Huancané también se ha caracterizado por sus danzas como los chiriguanos, los pulipulis, como el capero, las chognas, etc. Huancané es considerado como la tierra de los chiriguanos, de los huancas, y es un tema que está en controversia, porque Inca Garcilaso de la Vega en sus comentarios reales afirma que esa cultura proviene de los omasuyos. También Juan Luis Ayala señala que los chiriguanos provienen de la cultura tupi-guaraní, de Paraguay, de Beni, Bolivia, mas no esa cultura florecida en Huancané mismo. Ha venido a Huancané, que es otra cosa, a ganar territorio, a expandir territorio por todas las orillas del Titicaca. Pero ha dejado su música, que actualmente en la fiesta de la Cruz lo tocan, ¿no? Ojo, que es un detalle necesario para saber con profundidad. Es donde los huancas derrotan a los chiriguanos también. Y quienes derrotan son las mujeres a los chiriguanos. Y así está señalado también en los libros de autores huancaneños. Los pulipulis acostumbraban cada 3 de mayo rendir pleitesía a las huacas. Es decir, la gente del pueblo rendían al patrón San Santiago. La gente del medio rural le rendían veneración a las huacas. Huancané tuvo varias huacas, incluso debajo de la iglesia hay una huaca, al costado hay otra huaca y al centro de la plaza hay huaca. Y los pulipulis, pues, un remedio a los soldados de la guerra con Chile. Así es. El capero, que también se practica en varias comunidades, y las chognas. Es lindo las chognas con su plumaje, quien baila lo siente, pero es una danza que poco a poco está decayendo. Luego quiero hablar de un personaje llamado Carlos More Barrio Nuevo. Carlos More es hermano de Federico More, de Ernesto More, de Gonzalo More, todos ellos amigos de César Vallejo. Y hay una foto del 24 de diciembre de 1922, si no me equivoco, ahí está Carlos More Vallejo en París. Carlos More vino desde París hasta Vilquechico para dirigir un centro textil. Vilquechico ha exportado las mejores frazadas, las mejores sábanas a Italia, a Francia, pero murió muy joven, en 1944, en un accidente en Cacuña. Ahí le acompañó un gran pintor, Cérvulo Gutiérrez, y don Vicente Mendoza Díaz. Y dan testimonio. En Cacuña uno va y va a ver un pequeño monolito. También ha habido periodistas de los que tenían una visión histórica. Lucas Elisbán Mendoza Provincia, quien es abuelo de Gloria Mendoza Borda, de Fidel Mendoza Paredes, de Julio Boloria Mendoza Aparicio. Él escribía todo a mano y se llamaba El Deshojador de Botones. Y don Gavino Vargas Flores, él es moreño, pero se ha involucrado mucho con Huancané. Tiene más de 100 años. Socio del Instituto Americano. Está en Arequipa y ha dirigido el periódico Antorcha. ¿Y saben cómo vendía? Extendía una soguilla como quien cuelga una ropa y así ofrecía al público. Era una persona muy querendona con Huancané. Bueno, para concluir, los logros culturales que se tienen en bien de Huancané, siempre voy a decir con orgullo que no es indispensable ser alcalde, regidor, consejero. No, puede a veces mucho más el amor por la tierra. Y le agradezco mucho a mi mamá porque me ha hecho querer a mi pueblo Huancané.
Y se ha hecho como ciudadano varias cosas por Huancané, y ya son cuestiones concretas, casos como las calles nuevas de Huancané, dedicado a varios de sus personajes, la cripta dedicada a los héroes de Huancholima, y le debo agradecer a la señora Carmen Vargas y a don Félix Larico, quienes han contribuido económicamente. Y hay muchos proyectos más para el Bicentenario. Bueno, estos dos aspectos surgen por inspiración de Azángaro. Yo cuando llegué a Azángaro dije, ¿cómo Azángaro tiene calles, barrios dedicados a Lisandro Luna, Pompeyo Aragón, y Huancané no puede tener algo similar? Y cuando se inauguró el mausoleo a Churata, también, ¿no?, dedicado a los héroes de Huancho. Y lo que me falta, y lo falta a muchos huancaneños, es hacer algo por nuestra historia, por nuestro pueblo sobre todo, como un acto de agradecimiento. Y es mención propicia de resaltar el glorioso batallón Huancané. Hace poco estuve en Arequipa y vi cómo las casas de los personajes tiene ahí una nomenclatura, aquí nació tal cual personaje. Y esa es la próxima idea que se tiene. Visitar la casa del doctor Felipe Sánchez, poner en la pared, modestamente, aquí nació el historiador Felipe Sánchez Huanca. Aquí nació Fermín Aguilar Carpio, fundador del Centro Musical Alma Aymara. Y eso se va a hacer, como un homenaje a tantos personajes. Un pueblo no es grande por sus infraestructuras, un pueblo es grande por sus hombres. Concluyo con estas palabras de José Luis Ayala, que me ha desasnado. Dice, un pueblo que no conoce su historia y no se conoce a sí mismo, no conoce a sus personajes, no se reconoce a sí mismo. Entonces, hay que valorar a nuestro pueblo, hay que irradiar su exquisita historia. Vengo aquí para hablar como un ciudadano, no con cargo alguno, sino como una persona que ama su tierra, hasta que Dios me lo permita, hasta que los achachilas, los ajayos de los héroes de Huancho me lo permitan. Muchas gracias con la digna audiencia.